Buenos días. Nuestro proyecto es Efectos del consumismo e-commerce en los jóvenes del Politécnico Gran Colombiano entre los años 2020 y 2023. Nuestros integrantes son Carlos Alberto Velandia, Juan David Torres, Luisana Gutiérrez, Samuel Armando Suárez y por último Salomé Dorado. Nuestro índice es el contexto del problema, que ahí va integrado la hipótesis y nuestra pregunta de investigación. Tenemos los objetivos generales y específicos, la metodología, discusión y análisis de resultados y por último, las recomendaciones. Bueno, para empezar necesitamos entender el contexto del problema. El contexto de este problema comenzó cuando nos reunimos entre todos y decidimos hacer un trabajo analizando el consumismo. Esto pasó debido a que nos dimos cuenta que lo que teníamos en común, los integrantes del grupo en ese momento, era que todos éramos consumidores ávidos, siendo todos partes de este sistema que consumía en exceso. Cuando nos pusimos a mirarlo de manera más cercana, nos dimos cuenta que muchos de nosotros teníamos tendencias a comprar en línea de manera seguida, utilizando plataformas como Rappi para comprar comida en línea, Amazon para comprar cosas que no necesitábamos en la mayoría de los casos. Y otro patrón que notamos entre nosotros, los miembros del grupo en el momento, era que después de la pandemia fue cuando este problema empeoró y comenzamos a comprar muchísimo más. Ahí decidimos nosotros comenzar a estudiar este fenómeno que habíamos notado entre nosotros, pero ampliando un poco más la población sin dejar de mantenerla cercana, haciendo que fuera ahora con la población de los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano y tratando de mantener el mismo patrón de tiempo que nosotros notamos, que sería desde 2020 hasta la actualidad, 2023, para notar los efectos que la pandemia tuvo en la cantidad de cosas que se compraban en línea. Y ese sería el contexto de nuestro problema. Ya de ahí nosotros comenzamos a poder revisar con encuestas y con entrevistas si esto tenía algún efecto y si nuestras observaciones eran válidas. Antes que nada, quiero aclarar que este estudio examina cómo el aumento del consumismo en línea ha afectado a los jóvenes del Politécnico Gran Colombiano y cómo la pandemia ha influido en sus hábitos de compra, desde el 2020, más que todo por la pandemia. El fin de esta es comprender cómo estas tendencias impactan en la vida de los jóvenes y en la sociedad en general, explorando cambios en sus valores y comportamientos relacionados con el consumo. Entonces, de aquí es donde nace nuestra pregunta de investigación, que es cómo el consumismo que se puede realizar en Internet afecta a los jóvenes del Politécnico Gran Colombiano y cómo la pandemia ha cambiado sus comportamientos, y fue un estudio realizado desde el 2020 hasta la actualidad. Ahora les voy a hablar un poco. En respuesta a nuestra pregunta de investigación, se puede notar una tendencia a compras compulsivas por parte de los jóvenes que han caído víctimas de este sistema. ¿Cuál sistema? El consumista. Por esto se llega a la conclusión que una concientización a nivel social puede mitigar estos efectos. Entonces aquí es donde entra nuestra hipótesis, que es: los jóvenes actualmente han caído en la trampa del consumismo debido a su normalización en la vida cotidiana, llevando así a un gasto de dinero impulsivo. Una concientización a nivel social puede contribuir a mitigar la generalización de este problema. Ahora, en cuanto a los objetivos, nosotros tenemos como objetivo general identificar los efectos del consumismo por Internet en los jóvenes del Politécnico Gran Colombiano desde la pandemia. Ya cuando pasamos a hablar de objetivos específicos, tenemos identificar la opinión de los jóvenes del Politécnico Gran Colombiano sobre cómo el consumismo tecnológico ha afectado sus vidas desde la pandemia hasta la actualidad. Tenemos que estudiar las estrategias que tienen las megacorporaciones para vendernos sus productos y sus servicios. Tenemos cómo comprender el consumismo, comprender cómo el consumismo nos hace a nosotros consumir diferentes tipos de productos y servicios que también nos ofrece este mismo sistema. Y por último tenemos el de informar a los jóvenes sobre la forma en la que este sistema funciona y tratar de prevenir sus efectos. Ahora, en el apartado de la metodología que aplicamos, establecimos que el tipo de investigación que aplicaríamos es uno de tipo cualitativo descriptivo. Esto, al estar estudiando los efectos de un fenómeno que está ocurriendo dentro de una población y no enfocarnos mucho en los números, se tomaría como una investigación cualitativa.
Y al no estar estudiando un problema nuevo, sino un problema ya existente, y sin preocuparnos directamente por lo que causa y estudiando más bien a fondo a la población, establecimos que sería una investigación descriptiva. Para nuestro cronograma de investigación, a lo largo del semestre se realizaron encuestas a los estudiantes del Poli y algunos profesores por medios de Google Forms para conocer sus hábitos de compra, métodos, confianza en las plataformas de e-commerce, entre otros, contando con casi 300 respuestas en total. También se intentaron hacer entrevistas a varias personas, se incluía a una representante de Amazon. Sin embargo, esto no fue posible en el caso de la representante, pero aún así se realizó una encuesta a una persona que hace uso de estas plataformas de e-commerce recurrentemente. Durante la pandemia se marcó un antes y un después. Este antes y un después también tiene que ver mucho con las compras en línea. Todas las personas comenzaron a transicionar de cierta manera durante la pandemia, de las compras locales a las compras en línea. Este preámbulo es importante porque durante nuestro análisis y discusión de resultados, conseguimos patrones bastante, por decir así, llamativos, resaltantes, ¿sí? Y uno de esos patrones es que muchas de estas personas que comenzaron a comprar en línea durante la pandemia se quedaron comprando en línea o se adecuaron a comprar en línea. No solamente por la facilidad de compra, porque les llega a su casa, etcétera, sino porque había muchos descuentos, cada vez había más variedad, la cantidad de tiendas en línea que abrieron durante la pandemia o que se inauguraron en la web durante la pandemia fue increíble. Luego, cuando culmina lo que es la pandemia en el 2022 aproximadamente, 2021, cuando llegan las vacunas, y ya en el 2022 ya todo se estaba normalizando, ya todos podían salir y decretan por primera vez que ya no es necesario usar el tapabocas, vuelven a bajar poco a poco las compras en línea, pero se mantienen en una línea igual, en un pico todavía mayor a lo que había sido hasta el 2019. Es decir, que las compras en línea aumentaron y el hábito de compra en las personas cambió. Durante nuestra triangulación y análisis de resultados hicimos una triangulación de datos donde conseguimos varias relaciones importantes. Y una de las más importantes, por supuesto, es esto que acabo de nombrar en el preámbulo, y es que las compras en línea aumentaron durante la pandemia y lo hicieron permanentemente de cierta manera, ya que se mantienen en una línea muy por encima de lo que era hasta el 2019. Otra relación importante es que muchos de los jóvenes compran por distintos factores y cada uno de ellos está motivado por estos factores. Por ejemplo, hay personas que compran por estatus social, hay personas que compran porque está de moda, porque uno de sus influencers favoritos lo puso en su link de referidos en TikTok, en YouTube, en Twitch, en lo que sea. U otros lo hacen por utilidad, por funcionalidad, por descuentos, etcétera, o porque llega a su casa. También hay que tener en cuenta que muchas personas desarrollaron ansiedad social luego de la pandemia. Entonces, estas personas se adecuaron también a comprar en línea, pero eso es un punto aparte. Ese es un punto aparte. Todo esto que nosotros estamos nombrando en lo que son las relaciones es muy interesante porque hay muchísimas cosas que sacamos de todas las entrevistas, de toda la entrevista, de toda la encuesta y de toda la investigación que hicimos y que está dentro del subproducto en nuestra investigación, que por supuesto lo invitamos a que lo lea, que le eche un vistazo, porque es muy interesante todos los subproductos que pudimos extraer de todo este tema. Antes de terminar con esta exposición, queremos hacer mención de unas recomendaciones que queremos ofrecer en base a los resultados. Algunas de estas recomendaciones hablan sobre, por ejemplo, educación sobre el consumo consciente para no derrochar el dinero, asesoramiento financiero para hacer una gestión responsable de las finanzas a través, y evitar el endeudamiento de compras en línea, regulación gubernamental para proteger a los jóvenes en línea, eh, también hacer concientización sobre el fast fashion, las consecuencias que tiene este sobre el medio ambiente. Y en general tenemos muchísimas más recomendaciones, pero profundizar en cada una de ellas nos llevaría bastante tiempo.